Buen día, grupo. Acá los saluda Edwin Hall. ¿Cómo andan? A ver si se mandan unos buenos memes, así empezamos el fin de semana con el campo magnético bien intenso. Lo único que les pido es que por favor no se zarpen como la otra vez que me lo vieron en casa y me armaron lío. Bueno, que anden bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es otro encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento de cargas en campos magnéticos y vamos a detallar aplicaciones. Pero tal vez primero convenga repasar dos cosas que vimos en clases anteriores. Primero, la fuerza que experimenta un conductor que está embebido en un campo magnético. Comenzamos con el diferencial de fuerza que experimenta un pequeño elemento de corriente IdL embebido en un campo magnético B. Ese pequeño diferencial de fuerza es IdL producto cruz con B. Y si tenemos la suerte de que el campo magnético es constante en dirección y en magnitud sobre el conductor, y este es un conductor largo, recto, de longitud, por ejemplo, L, bueno, entonces la fuerza total que experimenta ese conductor es I con L con una flecha, esta es la longitud, apuntando a la dirección que circula la corriente, producto cruz el campo magnético B. Y la otra cosa muy importante, que fue el pináculo de la clase anterior, fue la fuerza de Lorentz. Es decir, si el espacio ahora está dotado de dos propiedades en un punto del espacio, esas dos propiedades son el campo eléctrico y el campo magnético, y uno tiene una cierta carga Q que se mueve por esa región, entonces la fuerza total por los efectos eléctrico y magnético es la fuerza de Lorentz. Y la fuerza de Lorentz se escribe como un primer término que es la fuerza por el campo eléctrico y otro término que es la fuerza por el campo magnético. La fuerza del campo eléctrico viene de la definición de campo eléctrico, Q por E, para igualarlo con la fuerza coulombiana, y el término de la fuerza magnética es Q V corta, que es la velocidad, cruz B larga, que es el campo magnético. Así que hoy vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a ver el galvanómetro de D'Arsonval, el selector de velocidades, el espectrómetro de masa, el ciclotrón y, como broche de oro, el efecto Hall. Para prepararnos para la primera aplicación, vamos a considerar un campo magnético uniforme en la dirección del eje X, por ejemplo, es decir, el campo magnético siempre tiene la misma amplitud y dirección para cada punto del espacio, y tenemos una espira que puede ser rectangular por la cual está pasando una corriente como está dibujado acá, así que si esto está puesto de esta manera, pues entonces la corriente está circulando de esta manera, ¿sí? Y esta espira de corriente puede pivotar de esta manera, puede girar libremente de esta forma. Recuerden que el campo magnético está en aquella dirección. Supongamos que esta espira no se puede trasladar y solamente es libre de rotar alrededor de un eje que pasa justo por el centro de uno de los lados, en esta dirección. Por ejemplo, a ese eje lo llamamos O. Y bueno, lo que va a suceder, de acuerdo a lo que hemos visto, es que va a haber fuerzas en cada uno de los segmentos de esta espira. Y si solamente puede rotar esta espira, entonces lo que nos va a interesar para este caso van a ser los torques que hacen cada una de las cuatro fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuatro segmentos de la espira. Dejemos, por ejemplo, la espira quieta en algún lado. Recuerden que el eje alrededor del cual esto puede girar lo vamos a llamar, por ejemplo, O. Y la corriente está circulando de esta manera, ¿sí? Y pongámosle nombre a los segmentos. Por ejemplo, este va a ser el segmento 1, este va a ser el segmento 2, este va a ser el segmento 3 y este va a ser el segmento 4. Si la corriente es I, es la misma corriente en todo el recorrido de la espira. Pero no nos olvidemos que el campo magnético es en aquella dirección. Ajá, muy bien. Entonces veamos, por ejemplo, dos fuerzas que podemos deducir fácil. Como por ejemplo las fuerzas que están en el segmento 2 y en el segmento 4. De vuelta, los segmentos están numerados así, 1, 2, 3 y 4. Y veamos, por ejemplo, la fuerza que existe sobre el segmento 2. Bueno, ¿cuánto será esa fuerza? Vamos a la forma integral de la fuerza sobre el conductor largo. ¿Por qué? Porque el campo magnético es uniforme sobre todo el recorrido del alambre y no cambia de dirección respecto al recorrido del alambre. El vector IL es en esta dirección, el campo magnético es en aquella dirección, por lo tanto el producto cruz me va a dar la fuerza que apunta para este lado. Muy bien, esa es una fuerza que va a valer en magnitud y
por la longitud que hay de acá hasta acá, eso es A, llamémoslo, por la magnitud del campo magnético, que es el que va en aquella dirección, por el seno del ángulo que existe entre el campo magnético y la corriente. Ahora, recuerden que esto da una fuerza F2 hacia acá. Pero la misma historia se puede hacer para el segmento 4. Y en el segmento 4, el elemento de corriente es I por L en esta dirección, que está acá, ahí se puede ver un poquito mejor, y I por L vector para allá. Pero el campo magnético apunta en aquella dirección. Por lo tanto, el producto cruz entre esto y el campo magnético me da un vector F hacia allá. Muy bien. Y que tiene exactamente la misma magnitud que esa fuerza que la fuerza que estaba actuando para este lado. Así que F2 apunta para acá y tiene una cierta magnitud, y F4 apunta para el lado opuesto y tiene exactamente la misma magnitud. Por lo tanto, F2 más F4 dan 0, esas fuerzas se cancelan. Gracias a la magia de los medios audiovisuales, acá tenemos, para acordarnos de física 1, la expresión del torque tau que experimenta un objeto debido a la presencia de una fuerza F aplicada a un radio vector R. Así que algunas cosas respecto de estas fuerzas, las dos primeras fuerzas que estuvimos considerando. La fuerza F2, que era sobre este lado, y la fuerza F4, que era sobre este lado. Para empezar a charlar, son fuerzas que se cancelan mutuamente. Pero además, fíjense que no ejercen ningún torque. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que se aplican justamente sobre el eje de rotación, donde el radio vector es 0. Así que tampoco ejercen torques. Para calcular ahora los torques que aportan los elementos 1 y 3, vamos a tener que calcular primero las fuerzas que actúan sobre esos segmentos. Así que, por ejemplo, veámoslo sobre el segmento 1. Veamos entonces para dónde circula la corriente. La corriente circula hacia ustedes. El campo magnético es en aquella dirección, así que IL es para acá. Producto cruz con B es un vector F que va hacia arriba. Eso lo tenemos dibujado acá. Esa es la fuerza F1. Y ahora veamos qué es lo que sucede con la fuerza F3. Bueno, IL es en esta dirección y el campo magnético es para allá, así que IL cruz B es un vector que apunta hacia abajo, y esa es la fuerza F3 que está dibujada acá. Bueno, se preguntarán cuánto es el módulo de las fuerzas F1 y F3. Bueno, hay una consideración geométrica muy sencilla, que es que el elemento de corriente es para acá, el campo magnético es para acá. Bueno, son dos vectores que son perpendiculares. Por lo tanto, cuando uno hace el producto cruz y quiere saber el módulo, se va a encontrar con que el módulo de F1 y el módulo de F3 son exactamente iguales, y si de acá hasta acá hay una distancia B, entonces tenemos que esas fuerzas tienen magnitud I por B larga minúscula por B larga mayúscula, recordando siempre que estamos tratando con vectores que son perpendiculares, así que el seno de 90 da 1. Veamos los torques que generan el segmento 1 y el segmento 3. Vamos primero con el segmento 1. La fuerza es en esta dirección y el radio es desde acá hasta acá. Así que el producto cruz R cruz F es R cruz F, que es la fuerza que va para arriba, me da un torque que va en esta dirección para acá. Y si hacemos el mismo razonamiento para el segmento 3 experimenta una fuerza que es para abajo. El radio se mide desde acá, así que es R cruz F, mano derecha, también es coincidente para este lado. Así que los dos torques se van a sumar y vamos a ver, por ejemplo, ahora el módulo. El módulo de los torques, eso nos va a servir para el razonamiento y terminarlo. Bueno, recordemos reglas del producto cruz, del módulo del producto cruz. El módulo del torque es R, lo que mide módulo R, por lo que mide módulo F, por el seno del ángulo que existe entre R y F. Ahora sí tenemos todos los elementos para calcular el torque total que actúa sobre esta espira. Veamos cuánto es eso. Bueno, de la expresión R cruz F podemos calcular, por ejemplo, el módulo del torque total que está actuando sobre la espira. Son dos flechas los torques que apuntan en la misma dirección, así que el módulo de eso va a ser la suma de los dos aportes. Para el torque 1 es F1 por la distancia a la cual se aplica esa fuerza. Desde el eje de rotación hasta donde se aplica hay una distancia A sobre 2. Recuerden que la distancia total es A, así que de aquí hasta aquí hay A sobre 2, multiplicado por el seno del ángulo que existe entre el radio vector y la fuerza.
Después viene el aporte del torque del segmento 3. Esto es F3 por A sobre 2 por el seno del ángulo. Es exactamente lo mismo esa parte. Y también hay que notar que F1 en módulo y F3 en módulo son iguales. Y el módulo de F1 y F3 es I por B larga minúscula por B larga mayúscula. Así que eso finalmente se puede sumar. El resultado final, ¿cuánto da? Bueno, da I por la longitud del lado A, por la longitud del lado B, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo θ que estamos considerando desde hace un rato. Y eso ahora lo podemos expresar geométricamente observando lo siguiente, que A por B es la superficie de la sección encerrada por la espira, y eso lo vamos a llamar A mayúscula, así que esto se puede volver a escribir como I por A mayúscula por B por el seno del ángulo θ. Y les dejo para que miren en detalle que ahora podemos recurrir a la convención de signos que vimos en la clase de Ampère y ver que si esta es la circulación que estamos tomando para la corriente, entonces para esta superficie transversal de área A podemos tomar como positiva la normal que va en esta dirección, y por lo tanto θ va a ser el ángulo que existe entre la normal y la dirección del campo magnético. Así que, ¿cuál es la idea? Sencillamente lo que vamos a hacer ahora es mirar este resultado final con otros ojos. Y vamos a reinterpretarlo. De la expresión del torque, de vuelta la escribimos, I por A, B, seno de θ, vemos algunas propiedades, como por ejemplo que cuando el ángulo es 90 grados, esto tiene un valor máximo, ese valor máximo es I por A por B. Y cuando el ángulo es 0, entonces esto sencillamente da 0. Y vamos a considerar y ver de vuelta esta expresión en términos de un producto cruz. ¿Por qué digo que podemos verlo como producto cruz? Porque este resultado final lo podemos ver como el módulo de un producto cruz entre un objeto que sea una flecha que mida IA en módulo, otra flecha que mida B larga en módulo, y que θ sea el ángulo entre las dos. Pero así definidas las cosas, bueno, yo voy a poder definir un vector que se va a llamar mu, que es el momento magnético de la espira, cuyo módulo es I por A, y que está sobre la normal. Entonces yo tengo mi espira de corriente, esta es el área A, hay una corriente I que está circulando en esta dirección, entonces yo le voy a definir un momento magnético dipolar mu, que va a tener magnitud I por A y que está orientado en esta dirección, la dirección de la normal positiva. Así que entonces ahora al torque que se ejerce sobre esta espira que está embebido en un campo B, lo voy a poder escribir como un producto cruz entre mu y el campo magnético. Y si no, la expresión desarrollada de mu como I por A. Así que esto es lo que nos da el torque sobre una espira por la que está circulando una corriente. Ahora la interpretación física. Si yo tengo mi corriente que está circulando por acá y el momento magnético está definido entonces para acá, bueno, veamos qué sucede en distintas posiciones. Por ejemplo, cuando la espira está puesta de esta manera. Y el campo magnético, recuerden que va en aquella dirección. Entonces el momento magnético mu es para allá arriba, el campo magnético es para allá, así que el torque es mu cruz B, es un torque para allá, se va a producir un giro. Ese torque va a ir cambiando en magnitud en función del ángulo hasta que llegamos a esta posición en la cual el momento magnético está perfectamente alineado con el campo magnético. Por lo tanto, en ese momento el torque es 0. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre las espiras de corriente? Bueno, tratar de alinear los momentos magnéticos con el campo magnético externo. Bueno, acá tenemos resumido todo de vuelta. Tenemos una corriente que está circulando de esta manera. A eso le dijimos una normal orientada positivamente respecto de esa corriente. Esto está todo embebido en un campo magnético B. Definimos el momento magnético como I por A. Y en esas condiciones tenemos el torque tau como mu producto cruz por el campo magnético. Así que la primera aplicación es una aplicación muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama el galvanómetro de D'Arsonval, y es una manera de medir corrientes. ¿Cuál es la idea? Bueno, en vez de tener solamente una espira embebida en un campo magnético, vamos a hacer un arrollamiento de muchas espiras, n grandes espiras. Así que si el torque que experimenta cada una es mu cruz B, bueno, si tengo n mayúscula espiras, el torque total va a ser n veces mu cruz B. Así que en este aparato, ahora lo vamos a ver en detalle,
podemos tener n espiras arrolladas que están en un arreglo muy ingenioso para tener un campo magnético uniforme fluyendo a través de las espiras. Y bueno, ¿cuánto será el torque debido al campo magnético? Bueno, n veces en módulo, n veces mu por b, donde mu era I por A, así que la expresión del torque es N por I por A por B, donde A es el área de la sección de las espiras. Y si estas espiras están conectadas a un resorte que de alguna manera las frena y que estamos dentro del régimen de la ley de Hooke, es decir, que el torque que opone el resorte es una constante por el ángulo, medido por ejemplo en radianes, bueno, entonces podemos hacer sencillamente la condición de equilibrio, donde vamos a tener que sumar los torques. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener el torque magnético más el torque del resorte. El torque magnético es N por I por A por B, y el torque que opone el resorte es menos K por teta. La condición de equilibrio es decir que esto es igual a 0. De donde podemos obtener la expresión del ángulo, ¿sí? ¿Cómo qué cosa? Como un factor NAB sobre K, donde K es la constante del resorte, multiplicado por la corriente. Así que fíjense qué interesante que mientras el resorte esté dentro del régimen de la ley de Hooke, lo que vamos a tener es que el ángulo es directamente proporcional a la corriente. El factor de proporción es esta cosa que está acá, N por A por B sobre K, que depende del galvanómetro. Y eso es algo que es característico del diseño del galvanómetro. Así que sabido un campo magnético, sabida el área que tienen las espiras, sabida la cantidad de espiras y sabida la constante del resorte, pues entonces podemos armarnos un aparato que nos permite determinar corrientes en función de los ángulos. ¿Y cómo encuentro la corriente sabido el ángulo? Bueno, pasando este término, dividiendo por el otro lado. Si sé el ángulo y divido por este término, encuentro la corriente. Acá por suerte tengo una pieza de museo, casi, un galvanómetro tipo D'Arsonval, y lo interesante que tiene es que está a la vista la parte que nosotros discutimos hoy. Porque de este lado y de este lado están los polos de un imán permanente. Supongamos que el campo magnético que tiene es en esta dirección. Y en el medio hay un cilindro de metal que puede girar libremente en esta dirección. Y sobre ese cilindro hay un arrollamiento de un montón de espiras de cobre que están conectadas a un circuito. Y bueno, cuestiones interesantes que tiene esto. Bueno, que ese cilindro de metal que está en el medio lo que garantiza es que el campo magnético siempre sea constante y uniforme en la misma dirección, sin importar cómo esté orientado el plano de las espiras. También eso, bueno, además de girar sobre un eje, está conectado a un resorte que tiene una constante K conocida, y sobre eso también está puesta una aguja que en este momento está por acá. Y luego lo que hay es una hoja con divisiones. Así que si nosotros hacemos pasar corriente, como vimos hace un rato, por las espiras, se va a producir un torque que va a tratar de alinear el momento magnético del conjunto de espiras con el campo magnético que es externo. Así que, por ejemplo, podríamos tratar de medir una corriente de un circuito sencillo. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Acá tengo una batería que si vamos a medir corriente, el instrumento es parte del circuito, así que, por ejemplo, supongamos que voy a poner el polo positivo de la batería de este lado, se va a conectar acá, viene acá, circula la corriente por acá y sale a una resistencia. La resistencia va a ser este rollo de cable. Así que presten atención a esta aguja que está acá, porque esta es la que me va a medir finalmente lo que es la corriente. Así que vamos a cerrar el circuito y vamos a establecer una corriente en 3, 2, 1. Llego hasta un valor y está por acá la aguja, y si yo tengo esta escala calibrada, entonces lo que puedo hacer es una medición de las corrientes. En el fondo, los galvanómetros tipo D'Arsonval siempre están midiendo corrientes. Eso es lo que hace que haya un torque sobre las espiras. En los multímetros tipo D'Arsonval, que son como que está acá, también son agujas, ahí lo muestro bien, son agujas que están puestas sobre un enrollamiento de cobre que tiene un resorte y que está entre los polos de un imán permanente.
Pero desde luego los multímetros miden muchas otras cosas, miden tensiones, por ejemplo, miden corrientes, ¿sí? Lo que vimos recién es sobre el funcionamiento más básico, es decir, sobre la medida de corriente. Pero si uno hace combinaciones distintas, ingeniosas de resistencias, bueno, entonces se habilita la posibilidad a medir tensiones, a medir resistencias y otras cosas más. Así que en esencia, hoy acabamos de ver el secreto de los multímetros. Y otra cosa que quedó casi sin decir, pero después volveremos sobre eso, es lo siguiente, que hemos generado un movimiento sobre un arreglo de espiras, gracias al torque que se produce con una corriente. Y esto no es ni más ni menos, damas y caballeros, que el principio de un motor. Muy germinalmente, muy rudimentariamente, acá lo que tenemos, si lo vemos con los ojos adecuados, es un pequeño motor eléctrico. Vamos a ver ahora aplicaciones que son fundamentalmente del reino de lo microscópico. La primera que vamos a ver es conocida como el selector de velocidades. ¿Y cuál es el problema experimental que soluciona el selector de velocidades? Bueno, el siguiente. Supongamos que tenemos una fuente que escupe partículas todas con la misma carga y la misma masa y que las escupe con muchas velocidades diferentes, pero sí en una dirección bien definida del espacio, esta línea que está dibujada acá. Entonces, por algún motivo experimental, a mí me interesaría quedarme solamente con las partículas que tienen determinada velocidad v que yo me proponga. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, haciendo un arreglo muy, pero muy ingenioso, que hace uso de ¿qué cosa? De la fuerza de Lorentz. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es interponer en el camino de estas partículas dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, de manera tal que cuando uno sintonice desde afuera los parámetros campo eléctrico y campo magnético, solamente me queden las partículas de la velocidad que yo deseo. ¿Cómo es la idea? Bueno, supongamos que tenemos este arreglo experimental, tenemos una pequeña ventana de este lado y ahora agregamos campos, como por ejemplo podemos agregar un campo eléctrico poniendo por ejemplo las dos chapas de un capacitor. Acá podemos decir que la chapa del capacitor es la chapa positiva, la que está arriba, y esta es la negativa, de manera tal que se produce un campo eléctrico que ya vimos en otras clases, como es el campo eléctrico, en este caso es hacia abajo. Esto es el campo eléctrico. ¿Cuánto es la fuerza que produce sobre esta carga Q un campo eléctrico E? Bueno, esa fuerza es Q por E. Muy bien, ¿y en qué dirección está aplicada? Bueno, esta es la partícula, alguna de estas partículas con velocidad v, para el caso de la fuerza eléctrica no nos interesa, la carga es Q, el campo eléctrico es para acá, entonces la fuerza eléctrica es para acá. Esta es la fuerza eléctrica. Así armadas las cosas, es una fuerza vertical para acá. No estamos considerando, y no nos interesa porque son partículas muy pequeñitas, la influencia del peso. Así que ya tenemos una fuerza que está actuando sobre esta partícula. Y lo que podemos poner es un campo magnético de manera tal que la fuerza magnética se pelee, de alguna manera compita con esta fuerza eléctrica. Y entonces, ¿en qué caso sería eso? Bueno, por ejemplo, podríamos poner esto dentro de una bobina o entre los polos de un imán de manera tal que el campo magnético sea un campo magnético entrante al plano. Así que eso lo podemos dibujar con un montón de cruces X acá. Y veamos cómo es, por ejemplo, la fuerza magnética que experimenta esta carga Q, una de tantas cargas que están pasando por ahí. Bueno, esa fuerza es Q por la velocidad, vector, producto cruz, el campo magnético, V larga. Muy bien, y así puestas las cosas, ¿para dónde apunta? Bueno, la velocidad de las partículas es en esta dirección, el campo magnético es hacia adentro, por lo tanto, el producto cruz, usamos la regla de la mano derecha, va a tener como resultado un vector que apunta hacia arriba, así que para ese lado es que apunta la fuerza magnética. ¿Y qué me dice la fuerza de Lorentz? Bueno, me dice que la fuerza total que experimenta cualquiera de estas partículas de carga Q va a ser la suma de estos dos componentes, así que la fuerza de Lorentz se va a escribir de esta manera. Muy bien. Y entonces ahora viene una condición que es fantástica. ¿Por qué? Porque si yo quiero
quedarme solamente con determinadas partículas de velocidad v, lo que tendré que hacer es sintonizar todas las cosas de manera tal que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sean cero, de modo tal que solo las partículas de determinada velocidad sigan una trayectoria que sea sin perturbarse. Es decir, voy a sintonizar las cosas de manera tal que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se cancelen mutuamente. Así que diremos que vamos a armar las cosas de manera tal que la suma de los dos sea cero. Bueno, este vector apunta para abajo, si es que la carga Q es positiva, y este vector apunta para arriba en ese caso. Así que si esto se va a cancelar y son vectores que se aplican sobre una misma línea, trabajemos con los módulos y digamos entonces que los módulos de las fuerzas son iguales. Entonces para la fuerza eléctrica tenemos Q por E y para la fuerza magnética tenemos QVB, suponiendo, ¿qué cosa? Que hicimos el arreglo de manera tal que la velocidad y el campo magnético sean perpendiculares. Así que, ¿qué cosa interesante de esta expresión? Las cargas se pueden ir y por lo tanto podemos decir que en estas condiciones las partículas que tienen la velocidad v de manera tal que su magnitud es E sobre v, bueno, estas partículas no experimentan fuerza de Lorentz y por lo tanto no son perturbadas en su trayectoria. Es decir, si yo pongo una pequeña ventanita, por acá solamente van a salir las partículas que tengan una velocidad v que módulo es E sobre b. Y esto justamente es lo que origina el término selector de velocidades. ¿Por qué? Porque si yo sintonizo el campo eléctrico y el campo magnético, es decir, su cociente, bueno, yo sintonizo la velocidad con la cual las partículas pueden salir de este arreglo. Ya tenemos entonces un primer aparato que nos permite separar partículas en función de alguna velocidad que nosotros queramos. Eso ya lo tengo marcado como una caja roja en el pizarrón. Así que como no hemos dicho nada respecto de las masas, ahora lo que tendremos que idear es algún tipo de aparato o arreglo experimental que nos permita separar las partículas que salen de acá con cierta velocidad v prefijada por el experimentador en función de la masa. Ese arreglo experimental se conoce como espectrógrafo de masas. ¿Y en qué consiste un espectrógrafo de masas de tipo, por ejemplo, el tipo Bainbridge? Es un aparato que nos permite separar partículas cargadas según el cociente m sobre q, donde m es la masa que tienen y q es la carga que tienen. ¿Qué se hace? Bueno, se parte primero de un selector de velocidades tal cual lo acabamos de ver y se continúa la región de campo magnético afuera del selector de velocidades. Es decir, las partículas salen del selector de velocidades y entonces llegan a una región donde hay un campo magnético, digamos que apunta en la misma dirección que el campo magnético del selector de velocidades y que tiene una amplitud V0 también hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a estas partículas de carga Q? Que ya salieron. Bueno, estas partículas salieron con una cierta velocidad v que nosotros ajustamos. Estos son los parámetros que tenía en el selector de velocidades. En el selector de velocidades teníamos un campo E y un campo B y ahora afuera tenemos una región en la cual solamente hay un campo V0. Es decir, las partículas que están aquí experimentan una fuerza que es magnética. Fb es igual a Q veces V corta cruz B0, donde B0 es el campo magnético que está imperando afuera. Cuestiones que van a suceder, fíjense, supongamos que las cargas tienen signo positivo y las velocidades son para acá. Así que si las cargas son positivas, la fuerza magnética es para acá y nosotros vimos que la trayectoria que van a seguir, bueno, van a ser círculos para este lado, si las cargas son positivas. Ahora, si las cargas tienen signo negativo, fíjense que B cruz B es para arriba, pero con el signo negativo de la carga, lo que vamos a tener es una fuerza que va a hacer girar la partícula para en este sentido. Así que esto es si Q es mayor que 0, y para este otro lado es si Q es menor que 0.
Así que esto es fantástico. Ya de movida tenemos un aparato que nos permite separar partículas en función del signo de su carga. ¿Cómo se ve experimentalmente? Bueno, por ejemplo, en la pequeña ventana de este lado se ponía una placa fotográfica y entonces se veía de qué lado teníamos una mancha. Entonces eso es lo que se consideraba como una detección antiguamente. Así que ahora lo que sigue es recordar cosas de la clase de fuerza de Lorentz, cuando vimos una partícula que se mueve con una velocidad perpendicular a un campo magnético B0. En esa ocasión vimos cómo era el radio. Ese radio era mb sobre q por b0. Y entonces de acá podemos despejar, por ejemplo, el cociente m sobre q de esta relación. M sobre q, ¿cómo es? Es r por b0 sobre b. R es el radio de la trayectoria. Fíjense que si uno mira dónde llegan sobre la placa fotográfica las partículas, lo que va a medir desde la ventana hasta el lugar donde llegan es el diámetro, así que si uno lo divide por 2 tiene los radios, así que eso experimentalmente se mide. B0 es un factor externo, que es un seteo propio del aparato, uno lo puede regular. Y B es la velocidad de las partículas, pero si me acuerdo de la relación que tenían para las velocidades, ¿sí? Donde las velocidades con las que salían del selector de velocidades, ¿cómo eran? Bueno, el campo eléctrico imperante en el selector de velocidades dividido en magnitud, ¿no es cierto? Dividido el campo magnético en módulo. Así que bueno, la relación M sobre Q finalmente queda como R, el radio que uno mide experimentalmente, por la amplitud del campo magnético que está imperando en la parte del espectrógrafo, por el campo magnético, la magnitud del campo magnético adentro del selector de velocidades, si es que uno tiene un paso previo de selector de velocidades, dividido la amplitud del campo eléctrico en el selector de velocidades. De vuelta, estas son todas cosas que uno puede seleccionar desde afuera, ¿sí? O sea, B0, B y E son parámetros externos que fija el experimentador, y R es lo que finalmente nos contestan los experimentos. Este aparato nos permite conocer el valor de la relación entre la carga y la masa de una partícula, aunque no sepamos los valores individuales ni de la carga ni de la masa. ¿Qué pasa si uno tiene partículas cargadas y quiere conferirles alguna velocidad que quiera? Es decir, bueno, no queremos depender de lo que nos proporcione como velocidad de una fuente porque nos parece lenta o lo que sea, y por alguna aplicación, ya sea de experimentación o incluso de medicina, uno quiere llevar partículas cargadas a determinada velocidad, es decir, imprimirle cierta energía cinética. Bueno, ¿cómo se hace eso y con qué aparato se hace? Bueno, el aparato es el ciclotrón. Repasemos primero algunas cosas respecto de energía electrostática y capacitores. Así que imaginemos, por ejemplo, por un momento, un capacitor. Este capacitor tiene esta placa positiva y esta es la placa negativa. Hay entre estas dos placas una cierta diferencia de potencial delta V, que es E veces la distancia entre las placas. Muy bien, está establecido este campo, vimos que ese campo es uniforme, y hay algún problema de la guía en el cual se les decía, bueno, está bien, si uno pone una carga Q positiva de este lado, ¿cuál es la variación de la energía cinética cuando esta partícula, si es que sale del reposo, llega hasta esta otra placa que es la placa negativa? Bueno, vimos que la variación de la energía cinética es Q veces por delta V, así que nos vamos a aprovechar de este resultado para hacer un arreglo experimental muy ingenioso que se llama ciclotrón. ¿En qué consiste el ciclotrón? Bueno, consiste en dos secciones que tienen forma de letra D, entre las cuales se puede establecer una cierta diferencia de potencial, como se hacía en el caso de los capacitores, y que esto está embebido en una región en la cual hay un campo magnético uniforme. Entonces la idea es tener una fuente de partículas cargadas, supongamos que son siempre iones positivos, que está cerca del centro de curvatura de este aparato. Esta es la parte de las Ds, el campo magnético está hacia ustedes. Esta es una visión de la sección que tiene estas Ds metálicas, y de vuelta se puede establecer entre ellas una diferencia de potencial desde afuera, como uno quiera, y se puede variar a la frecuencia que uno quiera. Cualitativamente, ¿cómo es el funcionamiento del ciclotrón? Bueno, uno tiene una fuente P cerca del centro que produce iones positivos en esta dirección, y entre las secciones se aplica una cierta diferencia de potencial que va a hacer que los iones se aceleren en esta dirección. Después, en el interior de las secciones de las D, fíjense que el movimiento es sobre la línea punteada para las partículas.
Bueno, acá lo que está accionando sobre las partículas es la fuerza magnética, fuerza de Lorentz al fin y al cabo, es siempre, que hace que las partículas hagan una trayectoria semicircular. Y entonces, por ejemplo, cuando vimos el movimiento de las partículas con velocidad perpendicular a un campo magnético, pudimos dar una expresión para el tiempo que les toma recorrer una de las Ds, ¿sí? La partícula llegó acá y ahora hace una trayectoria semicircular aquí adentro. La aceleramos hasta acá y ahora esto hace una trayectoria semicircular. Sabemos cuánto es el tiempo que le toma recorrer. Eso tiene esta expresión, T sobre 2 es igual a pi m sobre qb. Y entonces cuando llegamos al borde de una de las Ds, lo que hacemos es invertir la diferencia de potencial de manera tal que esta sea la positiva y esta sea la negativa, y entonces en esta sección lo que va a haber es una fuerte aceleración con ¿qué cosa? ¿Con qué magnitud va a variar la energía cinética? Q veces delta V, donde delta V es la diferencia de potencial que hay acá. Así que a esta sección D la partícula llega con mayor velocidad, mayor energía cinética, y por lo tanto el radio de la trayectoria va a aumentar, así que esto va a ser una trayectoria semicircular aquí, y luego lo que queda es volver a invertir la diferencia de potencial para hacer una nueva aceleración y así sucesivamente hasta lograr una gran energía cinética de salida en las partículas. Así que a medida que aumenta la energía, aumenta el radio de giro, eso lo dijimos, y el ion sale del arreglo con una energía cinética final que tiene esta expresión. La energía cinética, la clásica, mientras valga la aproximación clásica, 1 medio de mv cuadrado, y el resultado final será q cuadrado, donde q es la carga de las partículas, b cuadrado, donde b es la magnitud del campo magnético imperante, r cuadrado es el radio de del ciclotrón, y todo esto va dividido por 2m, donde m es la masa de la partícula. ¿Cuáles son los límites de aplicación de esto? Bueno, cuando la energía del ciclotrón se pasa de los 20 megaelectronvolts, entonces ahí empieza a dejar de valer la aproximación de la energía clásica y por lo tanto los resultados anteriores ya no tienen validez. Para finalizar con todo, vamos a ponernos bien microscópicos y vamos a considerar ahora un conductor por el cual pasa una corriente. Y ese conductor está embebido en un campo magnético y vamos a ver qué es lo que le sucede a los portadores de carga que transmiten la corriente de ese conductor. Si suponemos que, por ejemplo, la corriente es perpendicular al campo magnético, todos los portadores de carga se van a ver afectados por la fuerza de Lorentz y por lo tanto van a desviarse un poco de sus trayectorias de la corriente y van a haber acumulaciones de carga, ya sea arriba o abajo del conductor, y por lo tanto se va a generar una diferencia de potencial. Este efecto fue observado en el año 1879 por el señor Edwin Hall. Olis. Y entre las muchas cosas que nos permite concluir, se destacan las siguientes. Primero, que nos permite encontrar el signo de los portadores de carga, también la densidad de los portadores de carga en los conductores, y también nos abre la posibilidad de medir con muchísima precisión campos magnéticos. Nosotros hicimos un poco de trampa adelantando en clases anteriores que los portadores de carga en los conductores, en la mayoría de los conductores con los que íbamos a trabajar, eran partículas negativas llamadas electrones. Eso no se supo hasta el experimento de Hall. ¿Por qué? Porque primero se definieron los signos de la carga y después se definió la corriente teniendo en mente que los portadores de carga tenían que ser partículas de carga positiva. Sin embargo, el efecto Hall, ahora vamos a verlo, nos demostró que las cosas eran al revés, al menos en lo que al signo de los portadores de carga en los conductores se refería. ¿Cuál es el arreglo experimental para esta experiencia? Bueno, vamos a considerar un conductor que tiene sección rectangular, de alto D y espesor T. Esto está conectado a una batería de esta manera, de forma tal que por acá está circulando una corriente I. Todo esto está embebido en un campo magnético que está entrando al plano del pizarrón, que tiene amplitud B. Si la corriente adentro del conductor que nos interesa está fluyendo en esta dirección y el material es óhmico, bueno, podemos encontrar una relación entre la densidad de corriente, J, y el campo eléctrico establecido ahí. ¿Por qué? Porque con esto fue como dedujimos cómo era el movimiento de los portadores de carga dentro de un conductor cuando hay una corriente en función de su signo. Pero bueno, quedémonos con que el campo eléctrico es en esta dirección y veamos qué pasa en los dos casos. Tanto si los portadores de carga de la corriente son partículas de carga positiva o si son partículas de carga negativa.
Si son partículas de carga positiva que se mueven con cierta velocidad v en esta dirección, fíjense para dónde está apuntando el campo eléctrico, bueno, la fuerza de Lorentz tiene solamente el término magnético, que es v cruz v larga multiplicado por la carga. Así que si esta es la partícula de carga positiva con velocidad v corta para allá y el campo magnético es hacia adentro, la fuerza magnética es el producto cruz entre esas dos cosas multiplicado por la carga y es una fuerza que apunta hacia arriba. Por lo tanto, si los portadores de carga son partículas positivas, lo que van a tener es una fuerza que los está empujando hacia la cara de arriba del conductor. Ahora, ¿qué sucede si tenemos que, porque la naturaleza así lo determina, que los portadores de carga son partículas negativas? Bueno, en ese caso, el movimiento, si la corriente es para acá, el campo eléctrico es así, y por lo tanto las partículas de carga negativa se mueven para este lado, con la velocidad v corta. Vamos a escribirla acá. Ahora, el término de la fuerza magnética en este caso, ¿cómo es? Es la velocidad cruz el campo magnético. Eso da una cosa para este lado, pero como las partículas tienen signo negativo, hay que dar vuelta a esa flecha, por lo tanto, apunta para allá. Así que si los portadores de carga son partículas negativas, también se van a acumular en la cara del lado de arriba. Este efecto de fuerza que empuja a los portadores de carga hacia arriba va a acumular cargas del lado de arriba del conductor y esto va a continuar hasta que se produzca una saturación en el lado de arriba. Y en esas condiciones sí se va a poder medir, por ejemplo, una diferencia de potencial entre la cara de abajo y la cara de arriba. ¿Con qué se mide eso? Con un voltímetro muy preciso, y a esa diferencia de potencial, que acá la llamamos delta V AC, se le da un nombre particular, que es la diferencia de potencial de Hall. Sea como sea que los portadores de carga sean partículas de signo positivo o negativo, se van a acumular por exceso en el lado de arriba del conductor. Mientras que en el lado de abajo, en el equilibrio, va a haber un defecto. Así que si son, por ejemplo, cargas positivas los portadores, la cara de arriba queda cargada positivamente y la de abajo negativamente. Si, como contraparte, los portadores de carga son partículas negativas, pues entonces habrá carga negativa del lado de arriba y carga positiva del lado de abajo. Acá tenemos esquematizados los dos casos. Siempre es el conductor por el cual está pasando la corriente así. Los dos casos es exactamente igual, pero acá estamos considerando portadores de carga negativos y portadores de carga positivos. Y ahora viene lo verdaderamente jugoso, porque uno puede venir con exactamente el mismo multímetro para medir diferencias de potencial con mucha precisión y enchufarlo en exactamente los mismos lugares. Es decir, hacer la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C, así configurados todos los campos, ¿sí? En los dos casos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si los portadores de carga son partículas negativas, entonces la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C va a tener un signo negativo. Y si los portadores de carga son partículas positivas, fíjense por los signos que tienen las cargas, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C con la misma configuración experimental, bueno, va a tener un signo positivo. Así que el signo de la diferencia de potencial de Hall me está diciendo el signo de los portadores de carga en el conductor. ¿Qué sucedió en muchos de los casos observados con la diferencia de potencial de Hall? Bueno, que dio signo negativo. Por lo tanto, los portadores de carga en dichos casos tienen signo negativo. Así que ahora enfoquémonos en el caso en que consideramos portadores de carga negativos. Y habíamos dicho que se establecía una suerte de equilibrio cuando había una saturación. Y vamos a entrar en detalle un poco con eso. ¿Qué significa? Bueno, que si los portadores de carga son negativos, cuando se produce el equilibrio en la experiencia de Hall, lo que sucede es que en la cara de arriba hay un exceso de cargas y en la cara de abajo hay un defecto de cargas con el signo opuesto. Y la condición de equilibrio lo que significa es que ya no hay más lugar para acumular cargas de este lado y por lo tanto la diferencia de potencial de Hall es el valor en el cual se estabiliza la diferencia de potencial entre la cara de abajo y la cara de arriba. Entonces, hablar de esta saturación en el equilibrio, lo que quiere decir respecto de nuevos portadores de carga que estén en la corriente, es que no experimentan ninguna fuerza neta en el eje vertical. Así que vamos a ver en detalle cuáles son las fuerzas que actúan considerando el caso de los portadores de carga negativos, que son los que nos van a interesar. Bueno, está establecida esta condición de saturación, entonces la cara inferior y la cara superior, en este caso,
actúan como si fueran caras de un capacitor. Por lo tanto, se va a establecer, ya sabemos que hay una diferencia de potencial entre esas dos caras, bueno, eso significa que va a haber un campo eléctrico establecido ahí adentro. Ese lo vamos a llamar el campo eléctrico de Hall, pongámosle SUH, por ejemplo, ¿sí? Sabemos también que por estar todo embebido en un campo magnético que está entrando en el pizarrón, hay una fuerza magnética. Esa fuerza magnética la sabemos. Si la velocidad es para aquí y el campo magnético es hacia adentro, V cruz B es para acá, pero la carga es negativa, así que la fuerza magnética es para arriba. Esto ya lo vimos. ¿Y a esto qué se le agrega? Bueno, se le agrega la fuerza por el campo eléctrico. Esto es fuerza de Lorentz completamente, ¿sí? Y la fuerza por el campo eléctrico, fíjense, es la carga por el campo eléctrico. Me da, a ver, si la carga fuera positiva sería para acá, pero la carga es negativa, entonces la fuerza eléctrica da hacia abajo. Así que en la condición de equilibrio lo que debe suceder es que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica sumadas dan 0 y las dos fuerzas están actuando sobre el eje vertical, así que podemos trabajar directamente con los módulos. Si trabajamos con los módulos, entonces podemos plantear esa igualdad. Fuerza magnética en módulo es igual a fuerza eléctrica. La velocidad es perpendicular al campo magnético, así que el seno de 90 da 1, por lo tanto el módulo es la carga por la velocidad. La velocidad, ¿cuál es? Recordando la clase de densidad de corriente, bueno, es la velocidad de deriva, al fin y al cabo. Multiplicado por el campo magnético, y del lado de la fuerza eléctrica tenemos la carga por la amplitud del campo eléctrico de Hall. De acá, por ejemplo, podemos despejar el campo eléctrico de Hall sencillamente. Fíjense que se simplifican las cargas, y cuánto me da el campo eléctrico de Hall es la velocidad de deriva por la magnitud del campo magnético. El campo magnético, fíjense que es un parámetro externo. La velocidad de deriva todavía no la sabemos. Y el campo de Hall lo podemos encontrar porque sabemos la magnitud de la diferencia de potencial de Hall. Y esa es la relación que existe acá. Fíjense, la diferencia de potencial de Hall es el campo eléctrico de Hall por la distancia D que existe entre las placas del capacitor. Así que acá podemos, por ejemplo, despejar la diferencia de potencial de Hall. ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos previamente establecido cuánto daba el campo de Hall en términos de la velocidad de deriva y el campo magnético. En ese caso, la diferencia de potencial de Hall es la velocidad de deriva por la magnitud del campo magnético, esto es externo, por el alto del conductor. El alto del conductor se mide, por ejemplo, con un calibre. Así que B y D son parámetros que uno está midiendo desde afuera. Así que esto, ¿qué presupone? Fíjense que también la diferencia de potencial de Hall es algo que uno ha medido con un multímetro desde afuera, así que esto está determinado desde afuera. Esto uno lo mide con un calibre y esto uno también lo mide desde afuera. Así que ¿qué es lo que resta? De acá despejar la velocidad de deriva de los portadores. Bueno, ¿cuánto es? Es la diferencia de potencial de Hall, que la hemos medido con un multímetro, dividido el campo magnético multiplicado por el alto del conductor. Así que ahora esto quedó en términos de parámetros experimentales. ¿Por qué? Y lo voy a decir enfáticamente de vuelta. La velocidad de deriva que tienen los portadores de carga queda totalmente determinada por una magnitud que uno mide con un multímetro, por un campo magnético que uno fijó desde afuera y por una distancia que uno midió experimentalmente con un calibre. Siguiente cosa que tenemos que volver a visitar. Bueno, cuando vimos la clase de ley de Ohm, vimos una relación entre la velocidad de deriva y la densidad de portadores, es decir, cantidad de portadores por unidad de volumen que tiene el conductor. Y entonces ahora vamos a ver cómo lo podemos encontrar experimentalmente. Bueno, en esa ocasión, búsquenlo, vimos que la velocidad de deriva es la corriente dividido la densidad de portadores por unidad de volumen por la magnitud de la carga por el área por la cual están pasando esos portadores de carga. Así que incorporando esta información de la velocidad de deriva en la diferencia de potencial de Hall, que es la velocidad de deriva por el campo magnético por el alto del conductor, bueno, podemos escribir todo ahora en términos de n. ¿Y cómo quedaría esto? Bueno, la diferencia de potencial de Hall es la corriente por el campo por el alto del conductor dividido n, la densidad de portadores de carga por unidad de volumen, por la carga que tiene cada uno de los portadores de carga, por el área a través de la cual están fluyendo. Pero ahora me acuerdo de que el área es T por D, así que yo puedo reemplazar eso acá
y se me va a simplificar el D con el D de arriba, así que me está quedando I por B sobre N por Q por T, de donde ahora podemos expresar esto de una manera un poco más conveniente y separar el término 1 sobre N por Q, ponerlo entre paréntesis y dejar que esto multiplique a I por B. ¿Por qué? Porque entonces la idea es darle un nombre especial a este término entre paréntesis que va a ser R sub H, donde esta cantidad 1 sobre NQ, llamado RH, se lo llama el coeficiente de Hall. Así que con esta relación y con un conductor que esté apropiadamente calibrado, podemos medir campos magnéticos. ¿Y cómo es que uno puede entonces medir un campo magnético con esta relación? Bueno, sencillamente despejando el campo magnético. De esta relación llegamos a que la amplitud del campo magnético que uno está metiendo para que atraviese el conductor. Bueno, ¿cómo se encuentra esto? Como la diferencia de potencial de Hall, que uno la mide con un multímetro muy sensible, multiplicado por el espesor que tenga la cinta en la dirección del campo magnético, eso se mide con un calibre. Esto se divide por la constante de Hall y por la corriente que uno está haciendo circular por el conductor. Dando vuelta a la ecuación que nos dice la diferencia de potencial de Hall, delta VH igual a el coeficiente de Hall por I por B sobre T, podemos despejar de acá el coeficiente de Hall, que es 1 sobre NQ, y si uno sabe la diferencia de potencial de Hall en la experiencia, y uno sabe el espesor T, y uno sabe la corriente que está circulando, y uno sabe el campo magnético B, entonces puede dar vuelta a esta ecuación y encontrar, por ejemplo, el producto N por Q. Y si uno sabe la carga, entonces puede saber automáticamente la densidad de portadores de carga. Aclaración, en ese caso la carga Q habría que determinarla con alguna otra experiencia distinta. El signo y la magnitud del coeficiente de Hall nos dice el signo de los portadores de carga y también la densidad numérica que tienen. Más detalles sobre resultados experimentales. En la mayoría de los metales, los portadores de carga son estos electrones de los que estuvimos hablando, y la densidad del portador de carga determinada a partir de las medidas que se hacen con el efecto Hall está muy de acuerdo con los resultados calculados para metales como por ejemplo lo pueden ser el litio, el sodio, el cobre o la plata, en donde los átomos cada uno cede un electrón para actuar como portador de corriente. En ese caso, la densidad de portadores de carga por unidad de volumen es aproximadamente igual al número de electrones conductores por unidad de volumen en esos materiales. Sin embargo, este modelo, que es un modelo clásico, les aclaro, ya pierde validez en metales como por ejemplo pueden ser el hierro, el bismuto o el cadmio, o en los semiconductores. En esos casos tenemos discrepancias que solamente se pueden explicar apelando a modelos que tienen en cuenta la naturaleza cuántica de los sólidos. Momento de los problemas ineludibles. En este caso no agregamos ninguna guía, sino que volvemos al trabajo práctico número 8 y ya estamos en condiciones de hacer los problemas 4, 5, 6 y 7.